Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos, hermanitos, arrancando ya un nuevo día, hermanos, miércoles 6 de noviembre. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por su fidelidad, su bondad y también porque nos da una nueva oportunidad en nuestra vida para poder buscarle, para poder seguir aprendiendo más de su palabra. En esta mañana, hermanitos, yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 53. El tema que les quiero compartir, hermanos, en esta mañana es: no andemos en necedad. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con la necedad. Y ahorita vamos a ver cómo es que anda y vive una persona necia, una persona que prácticamente no conoce a Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana lo que yo quiero animarles a cada uno de ustedes es a que podamos siempre tener temor de Dios en nuestro corazón. Y vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga, no hay quien haga bien, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, algo que podemos sacar de este versículo en cuanto a una persona necia es que, hermanos, el hombre necio vive como si Dios no existiera. El hombre necio, hermanos, como dice el versículo 1, dice en su corazón: no hay Dios. El hombre necio o la persona necia, hermanos, es aquella persona que vive su vida como si Dios no existiera. Cree, piensa que Dios no existe, y es por eso que vive una vida corrompida, una vida en maldad, una vida llena de pecado. El hombre necio vive una vida desenfrenada porque cree, piensa que Dios no existe y que no hay nadie a quien tiene que rendir cuentas, no hay nadie a quien delante de esa persona tiene que portarse bien, y es por eso que vive una vida desenfrenada, una vida sin temor de Dios en su corazón, porque ellos piensan y creen que Dios no existe, hermanos. Y hoy en día muchas personas viven de esa manera, viven vidas desenfrenadas, creen que no hay Dios, y es por eso que pueden hacer lo que ellos quieran, cuando en realidad, hermanos, no es así. No es así. Es por eso, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado y no andar en necedad, porque la necedad, hermanos, nos ciega y nos hace pensar algo que no es, hermanos, porque Dios sí existe, hermanos. Dios existe, y tarde o temprano, hermanos, debemos de entender una cosa: que nosotros vamos a dar cuentas delante de Él. El versículo 2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La palabra entendido la podemos poner como una persona sabia, ¿no? Y una persona sabia, hermanos, es lo contrario a una persona necia. Una persona sabia, hermanos, es una persona que busca a Dios, porque sabe que Dios existe. Y eso le lleva a vivir una vida agradable delante de Dios. El hombre necio, por el contrario, dice: Dios no existe. Pero el hombre entendido es una persona que busca a Dios porque sabe que Dios existe y sabe que hay alguien a quien vamos a rendir cuentas tarde o temprano, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros ser, hermanos? ¿Hombres necios u hombres sabios? Lo que debemos de buscar ser y anhelar ser, hermanos, ser hombres sabios, que conozcan a Dios, que teman a Dios y por ende vivan así vidas que agraden al Señor. Hermanos, vivamos como personas sabias. Busquemos siempre a Dios y entendamos que Él existe, hermanos, y tarde o temprano, hermanos, Él va a volver y va a pedir que le rindamos cuentas y de todo lo que hemos hecho delante de sus ojos, hermanos. El versículo 3 dice la palabra de Dios: cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Volviendo a lo que veíamos al principio, hermanos, el versículo 2 nos muestra cómo es que Dios mira y busca entre los hombres si había algún entendido que buscara a Dios, si había algún hombre sabio que buscara a Dios. Pero dice el versículo 3 que todos se habían vuelto atrás, se habían corrompido. Y el versículo acaba diciendo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la palabra de Dios. Hermanos, algo que podemos ver en este pasaje es que, hermanos, no hay gente buena. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos en algún momento, hermanos, hemos estado del lado de los hombres necios, viviendo vidas desenfrenadas, en pecado, haciendo cosas que no agradaban al Señor, pensando que tal vez Dios no existía.
Pero hermanos, gracias a Dios, ahora nosotros podemos vivir vidas que le agraden, porque es Dios que nos abrió los ojos, que nos hizo entender que verdaderamente Él existe, y ahora nosotros podemos buscarle y podemos buscar hacer siempre lo que le agrada a Él, hermanos. Hermanos, no vivamos como necios, no andemos en necedad. Al contrario, entendamos que Dios existe, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos cada día más, que nos permita conocerle más y de esa manera permita que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de hermanos. No andemos como necios, andemos como sabios, temiendo a Dios, buscando a Dios, haciendo lo que agrada al Señor, no lo contrario. ¿Por qué? Porque si hacemos todo lo contrario, hermanos, vamos a vivir como personas necias, que no conocen a Dios, que no temen a Dios, y al final, cuando rindamos cuentas delante de Dios, vamos a terminar recibiendo lo que merecemos, que es el castigo eterno, hermanos. En esta mañana yo les animo a vivir sabiamente y no en necedad. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Sigan adelante, no se rindan. Recuerden que hoy tenemos culto a las 7 de la noche. Los esperamos a todos, hermanitos. Separen tiempo para poder estar buscando al Señor. Que tengan un excelente día, hermanitos. Bendiciones.